Bienvenidos, hermanos. Vamos a avanzar poco en esta tarde, porque hay bastantes cosas que decir de los versículos que vamos a leer, de los pocos versículos que vamos a leer. ¿Vale, Rosa? Miren, lo divido en dos partes, si tenemos tiempo, y comenzamos con el versículo 12 y versículo 13. Pero para refrescar el contexto de lo que venimos hablando, leímos y explicamos la semana pasada y dice el versículo 7: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino sino solamente bordón o bastón, pero que no llevaran ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias, que no vistiesen dos túnicas, y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí, y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Vale? Este es el contexto. Jesús manda a sus discípulos de dos en dos. Y esto es lo que toca hoy. El 12 y el 13. Y saliendo, predicaban. ¿Qué predicaban? Que los hombres se arrepintiesen. ¿Qué más hacían, Alfredo? Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Hasta aquí. Vamos a hacerlo así. Juani, en 3 frases, ¿podrías resumir tu día de hoy? En 3 frases. Sencillitas. ¿Te animas? ¿O te pongo en un compromiso? Sí. ¿Trabajar? ¿Algo más? Todo. ¿Perdón? Todo lo que se hace en la casa. Trabajar, limpiar. Cocinar, todo. Bueno. Y sentirse contenta. Rosa, usted podría resumir en 3 frases cortas, 3 frasetillas. ¿Qué es lo que ha hecho hoy? También limpiar. Limpió. Cocinar. Cocinó. Sí. Jo, cuando digo frases ya que se ciñen hasta una palabra, ¿eh? Pueden. Jorge, en 3 frases. Levantarme súper pronto. Te levanté, ahí ya he hecho una frase, ya ha pasado una palabra, se ha levantado súper pronto. Trabajar en lo que me dicen. Trabajar en lo que te dice. No, muy contento no se le ve. Y conducir. Y conducir. Isaías, ¿qué has hecho? En 3 frases. Salir a correr. Salir a correr. Hacer la comida. Hacer la comida. Y echar un poco la siesta. Y echarse un poco la siesta. ¿Bien? Pregunto. ¿Es lo único que has hecho en el día, Jorge? ¿Es lo único que has hecho en el día, Juani? ¿Es lo único que has hecho en el día, Isaías? No. Pero es un breve resumen de casi 24 horas. Pues aquí tenemos, en 2 versículos, un resumen de lo que los discípulos hicieron cuando Jesús los envió. En primer lugar, ¿qué hicieron? Llevaron al pueblo el mensaje de Jesús. ¿Me ayudas, Alfredo? Deja ahí la Biblia, ven aquí. Dígame. Es un ejemplo para entender lo que vamos a explicar. Sí. ¿Me vas a obedecer? Claro que sí. ¿Sí? Vale.
No me lo discuta, ¿eh? No, por favor. Usted vaya hasta Rosa Ujú. y dígale, es la mujer más bonita que he visto hoy. Muy bien. Es la mujer más bonita que he visto hoy. ¿Eh? Bueno, miren, gracias. Ya. Mira, espera. Una pregunta, Sí. una pregunta. Ujú. El mensaje que has transmitido, ¿lo has creado tú? No. ¿Qué es lo que has hecho? Llevar el mensaje. Llevar el mensaje que te ha dado quién. Jesús. Bueno, que fue Gracias. Es que ya se está adelantando, Rosa, ¿vale? O sea, No. no has creado el mensaje, No, yo no lo creo. lo has transmitido. Eso. Muy bien, muy bien, muy bien. No vas a quedar mal, ¿eh? Ujú. ¿Has dado tu opinión? No. 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 ¿Qué es lo que has hecho? Decir Decir lo que yo te he dicho que digas. exactamente eso. ¿No? Ujú. Muy bien, ahora ya. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesús a sus. Eso es lo que los discípulos hicieron. ¿Vale? Así con ejemplos muy sencillos y muy prácticos, porque ahí cuando se nos habla de que predicaron, la palabra original en griego habla de la proclamación de un heraldo. Es decir, Rosa, ellos no crearon el mensaje, no tuvieron que inventárselo, no tuvieron que estudiarlo. El mensaje se lo dio Jesús. No compartían su opinión. Nadie les dijo que dieran su opinión. Llevaban la palabra del Señor. ¿Mm? Eso es lo que ellos hicieron en primer lugar. En segundo lugar, pregunta: ¿cuál era el mensaje principal que ellos compartían o que ellos transmitían? El arrepentimiento. Muy bien, Araceli, el arrepentimiento. El arrepentimiento. Da un poco como de yuyu, ¿verdad? Es un mensaje un poco inquietante. ¿Alguien podría decirme qué es lo que significa arrepentirse o arrepentimiento? ¿El arrepentimiento es llorar? No. Dar un cambio, dar un giro. Arrepentirse del pecado. Muy bien, pero ahí pues ha estado linda, no la vamos a quitar ahí el minuto de gloria. Ahí pues, La gloria. dar un giro. Arrepentirse del pecado. Bueno, pero si yo te pregunto qué es el arrepentimiento y me dices que arrepentirse del pecado, no me ¿Perdón? Pedir perdón. Un giro de 180 grados. Es interesante, porque imagínese que usted me dice dar un giro de 360 grados, pues nos quedamos igual. Estamos así, damos un giro de 360 grados y nos quedamos en el mismo sitio. Bien, Damaris, ¿qué es arrepentirse para ti? Arrepentirse es cuando tú sientes que algo has hecho mal Sí. y pides perdón por ello e intentas arreglarlo. Amén. Ah, muy bien. ¿Sumamos a eso algo, Gaby? No. Reconocer, ¿no? Bien. Tengo ahí a Rebeca escondida entre Jorge. Jorge es tan grande que está ahí escondido. Gracias, hijo. No la veía. ¿No? Yo digo, lo mismo está enfadada conmigo y no quiere participar. Bien, miren. Lo han clavado. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Y cuando tú cambias tu mentalidad, Rosa, si es un verdadero arrepentimiento, empiezas a vivir conforme a esa nueva mentalidad. ¿Vale? Es decir, por eso yo les preguntaba, ¿arrepentirse es llorar?
No, el arrepentimiento puede traer lágrimas. Porque arrepentirse en sí mismo te hace sufrir. ¿Por qué me hace sufrir, Félix? Porque reconoces que por mucho tiempo has estado equivocado. Mira, Jorge, tú acabas de coger el coche, ¿no? Para venir de Madrid. ¿Te ha pasado alguna vez que te has equivocado? Y cuando te has querido dar cuenta has echado 10, 15 kilómetros de más y vas renegando, ¿por qué? Porque tienes que volver todos esos kilómetros que has hecho de más. Uno sufre cuando se arrepiente porque sabe que por mucho tiempo ha caminado en una dirección equivocada o ha hecho cosas mal, poco acertadas, ¿vale? Pero el arrepentimiento, en pocas palabras, es eso, es un cambio de mentalidad. Yo voy en esta dirección, me doy cuenta de que esto no funciona y decido cambiar el rumbo, ¿vale? Es decir, el arrepentimiento conlleva no solamente asumir nuestros errores, no solamente reconocer lo que ahora sabemos que es cierto, sino vivir en eso. Por eso es que pocas personas realmente se arrepienten, porque eso cuesta. Y la mayoría de nosotros, por no decir todos, no tiene que arrepentirse de grandes cosas. Rebeca, ¿tú tienes que arrepentirte de atracar un banco? ¿Verdad que no? ¿Tú tienes que arrepentirte de haber violado a alguien? No, ¿verdad? No son grandes cosas, ¿verdad? Pero sí les digo una cosa, hermanos, que es importante. Muchas veces tenemos que arrepentirnos de nuestro propio egoísmo, de vivir para nosotros. Ya me parezco a mi padre, que me repito mucho, porque has dicho lo de Alfonso Guerra ya 300 veces, pues yo voy a decir lo mismo ahora. ¿Ande yo caliente? Podría ser la gente, no, ya está, lo que hay, estoy yo bien. Ahora, cuando dejo de vivir para mí y empiezo a vivir enfocado a Dios o en Dios, ahí es que se puede plasmar que verdaderamente estoy arrepentido. ¿Puedo decir algo? No. Es que está con ganas, pero está dirigido ya, macho. Dime, papá. Es que muchos de nosotros, amor, lo que hacemos es repetir las palabras de Rey Emérito. Ah, sí. Me he equivocado, lo siento. Sí, no, sí. No volverá a ocurrir, ¿no? Miren, ¿han visto algunos de ustedes la película Quo Vadis? Sí, ¿no? Bueno, pues... La Semana Santa. Sí, por ahí. Bueno, lo que les quiero contar es algo muy específico. Está en el libro, ¿vale? Pero hay un apuesto joven que se enamora de una muchacha, Rebeca. Y esa chica es cristiana. Pero él no lo es. Y como él no lo es, la chica no le hace ni caso. Y él empieza a perseguirla y la sigue de noche y va a un encuentro clandestino donde hay otras personas que tienen una reunión y predica Pedro. Y escuchando predicar a Pedro, él siente esto que yo les he puesto ahí. Sintió que si quisiera seguir esa enseñanza, tendría que hacer un montón con todos sus pensamientos, costumbres y carácter, toda su vida hasta aquel momento, prenderle fuego y dejar que se redujera a ceniza, y entonces llenarse de una vida totalmente diferente y un alma totalmente nueva. Eso es el arrepentimiento, Juan. Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento implica emoción, puede ser perfectamente. Uno puede llorar porque sabe que ha hecho mal. Pero ¿de qué sirve, Juan, y si lloramos el domingo, si el lunes vamos a volver a hacer lo mismo? ¿De qué me sirve el domingo levantar la mano, Gaby, si con la misma mano que adoro al Señor, el lunes le doy un zasca a un animal? ¿De qué sirve?
Cuando yo reconozco que me equivoco, no vuelvo a transitar ese camino, porque sé a dónde me lleva. Y el verdadero arrepentimiento, como he dicho antes, Pedro, trae dolor, porque sabe que por años hemos transitado un camino equivocado. Y eso es lo que predicaban los discípulos, que la gente necesitaba un cambio de mentalidad, y nosotros necesitamos un cambio de mentalidad. Necesitamos vaciarnos, Isaías, de nosotros mismos y llenarnos cada día más de Dios. No cantamos, Rebeca, que en su luz vemos la luz, pero muchas veces nos llenamos de nuestras propias oscuridades. Y todos, empezando por este que les habla, necesita arrepentirse de malas decisiones, de malas acciones, de malos pensamientos que no nos llevan a ningún lado. Muchas veces decimos, Damaris, es que le ofendemos a Dios. Tendríamos que pensar que en primer lugar nosotros somos los primeros perjudicados. Si Dios lo que quiere es el bien para ti. Es como cada uno lo lea, Araceli. Pero muchas veces Dios no es que te diera con el zasca. Eras tan cabezón que te decía, lo que pides, te lo voy a conceder. ¿Les pongo un ejemplo? No, porque es que Dios los castigó y parece que tenemos a un Dios con mala leche. No, si el Dios que tenemos es un Dios de amor. Pero entonces, ¿cómo? No, sé lo que la gente quería. El pueblo de Israel. ¿Cuántas veces se fue Jorge en pos de otros dioses? ¿Cuántas veces? Bueno, pues ya está. Ahora os vais a ir con esas naciones. ¿No es lo que queríais? ¿Cómo nos has dejado? Estamos en el exilio. Te olvidaste de nosotros. Ten cuidado. ¿Qué es lo que pasa con los jueces? ¿Les explico la historia de los jueces? El pueblo sufre. El pueblo clama. Dios responde con un juez que los libera. ¿Cuánto les dura? 4 días. A los 4 días están volviendo a hacer lo mismo. Vuelven a clamar. Dios les vuelve a escuchar. Les vuelve a conceder un nuevo juez. Pero ¿qué es lo que pasa, Pedro? Otra vez a los 4 días se vuelven a olvidar. ¿Había arrepentimiento? No parece que hubiera mucho arrepentimiento. Yo se los he dicho cuando en el libro de Oseas dice mi pueblo pereció, perecer, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. No estaba diciendo que el pueblo no se supiera la ley o no tuviera conocimiento de Dios. Habla de rebeldía. No es que le faltara conocimiento, habla de rebeldía. Sabían lo que tenían que hacer, pero no lo hacían. ¡Ahí está! ¡Gracias! Mira, ya se parece. Es que somos muy pesados. Decimos las mismas cosas 300 veces, ya se las aprenden. Exactamente. Eso es la necedad, Rosa. Saber lo que tenemos que hacer y no hacerlo. Salomón. El sabio Salomón. Bueno, el sabio Salomón hasta cierto punto. Porque muchas veces no fue un ejemplo de sabiduría. ¿Por qué se complicó la vida si sabía lo que tenía que hacer? ¿Por qué le fue bien por tantos años? ¿Por qué estuvo en paz tantos años? ¿A qué ganas tiene de complicarse la vida? ¿Vale? Entonces, muchas veces, en lo que nos atañe a nosotros, hay cosas que pasan y no tiene que ver nada con nosotros, no me malinterpreten, pero muchas veces decimos, Dios me ha castigado. No, si muchas veces, Guadalupe, yo tengo que pagar las consecuencias de mis errores.
vayas a trabajar. Ya ves. Y el martes tampoco. Y así 3 semanas seguidas. Soy ese. Y luego dentro de 3 semanas te pregunto qué tal te va en el trabajo. Y me dirás, si eres honesto, estoy pagando las consecuencias de mis decisiones. Así es. No la hagan y no la dejan. Ya ves. Y número 3, o sea, en primer lugar, fueron predicando. No su mensaje, sino el de Dios. Nadie les preguntaba su opinión. No, compartían lo que el Señor les había dicho. Número 2, la esencia de esa predicación era el arrepentimiento, un cambio de mentalidad. Hasta aquí, esto nos ha funcionado, vamos a pensar de una forma distinta y a obrar en consecuencia. Y número 3, ¿qué fueron llevando? La misericordia del Rey. ¿Traducido en qué? En sanidad. En sanidad. Sanaban a endemoniados. Ungían con aceite. ¿Qué nos dice eso? Que el Señor no solamente está preocupado en tu vida espiritual, también en tu vida física, en tu salud. No solamente era proclamar las buenas nuevas, sino liberar a las personas de su sufrimiento. Eso es lo que hicieron. ¿Amén? ¿Alguien quiere decir de estos versículos algo, de estos 2 versículos? Y dejamos luego los últimos 15 minutos para otros 2 versículos. ¿No? Está todo claro. Bueno, pues versículo 14 y 15, hermanos, 14 y 15. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías. Y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. ¿Les dice algo estos 2 versículos? ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Qué se nos explica? ¿Cómo veían a Jesús en el pueblo? ¿Perdón? ¿Cómo veían a Jesús? ¿Cómo veían a Jesús? Uno del pueblo y de Herodes. O sea, estamos viendo distintos veredictos acerca de Jesús. ¿No? ¿De acuerdo? El rey Herodes piensa que es Juan el Bautista. Otro grupo de personas que podemos llamar los nacionalistas dicen que es Elías. Y luego explicaré por qué los llamo nacionalistas. Y hay otras personas que lo consideran un profeta. 3 veredictos distintos. Miren, en primer lugar, tenemos el veredicto de una conciencia culpable. Amén. Es curioso, Pedro, que hasta entonces Herodes no sabía de Jesús. Y uno puede preguntarse, ¿cómo es así? Bueno, y tiene una fácil explicación, y es que la residencia del rey Herodes en Galilea estaba en un pueblo que se llamaba Tiberíades. Y ese pueblo, Rebeca, Tiberíades, era mayormente gentil. Y por lo que nosotros sabemos, Jesús nunca estuvo ahí. Pero ahora nos dice el texto que a la hora de salir los discípulos y predicar, el nombre de Jesús es notorio en todo el país, en toda la región de Galilea. ¿Bien? Vale.
Y ahí entra en juego él, el rey. Y tiene una conciencia culpable. ¿Alguien sabría decirme de qué podría sentirse culpable Herodes Antipas? De haber mandado a Juan el Bautista. Porque antes de lo bueno viene lo malo, la consecuencia. ¿Verdad? Sí, mira, podemos, enganchamos las dos cosas, ¿no? ¿Por qué se siente culpable? Porque mandó Porque ejecutó a Juan el Bautista. matarle. Y entonces aquello lo llevaba consigo. Claro, su conciencia le acusaba. ¿Eh? Claro, yo sé que ustedes son muy santos, pero ¿alguna vez han hecho algo mal? No. Muchas veces sí. Todos los días hacemos algo. ¿Y han sentido remordimiento? Así es. Mira, hoy día, Carmen, se han inventado muchas cosas, pero es imposible no poder vivir, o sea, no vivir con nosotros mismos. Uno vive consigo mismo. Y muchas veces nuestra conciencia nos acusa. Él sabía que había hecho el mal. Y cuando oye hablar de Jesús, piensa que es Juan el Bautista que viene a ajustarle las cuentas. Número 2. Tenemos el veredicto del nacionalista. ¿Por qué hablo de nacionalistas? Que me están mirando así como extraño, así, Rosa. Explícate, ¿es un Puigdemont? ¿Es un Oriol Junqueras? Miren, no solamente había una idea, Jorge, de Mesías. Había muchas ideas acerca del Mesías. Pero sobre todo, había una que era la principal. ¿Cuál era, Juan? Que sería una suerte de rey. Del rey que les devolvería el poder. No solamente ya no estarían bajo la opresión del Imperio Romano, sino que conquistarían el mundo entero. Así pensaban. Claro, por eso cuando ven a Jesús no lo reconocen. Porque era un rey, pero totalmente distinto a lo que ellos esperaban. ¿Y qué es lo que pasa? Que pensaban que antes de que este rey viniera, su heraldo, Elías, vendría proclamando la llegada de este rey. Por eso incluso hoy en día, en la fiesta de las Pascuas, en la fiesta de la Pascua, ponen en sus mesas una silla de más, y a esa silla la llaman la silla de Elías, y le ponen una copa de vino, y en determinado momento de la fiesta abren la puerta por si hay suerte y viene proclamando de que el Mesías ya viene. ¿Qué nos enseña esto? ¿Estaban dispuestos a cumplir la voluntad del Señor? Querían utilizar a Jesús, porque cojo a Jesús para lo que a mí me interesa. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? Que venga ese rey que nos ponga por encima de todos. No estaban dispuestos a obedecerle. Oye, ¿qué es lo que quieres de nosotros? ¿En qué? ¿Cómo puedo obedecerte? ¿Tanto tiempo esperándote? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? No. Ellos ya tenían su idea. Y Jesús tenía que someterse a su idea. Este será el Elías redivivo. El Elías resucitado, resurgido. Y eso a mí me enseña, Damaris, que muchas veces yo utilizo al Señor para mis cosas, en lugar de yo preocuparme en atender sus cosas. Y luego hay un tercer veredicto, y es de los que estaban esperando escuchar la voz de Dios. Algunos consideraban que era un profeta. Claro, y esto es alucinante, porque ellos eran conscientes de que por 3 siglos, casi 400 años, sin escuchar la voz profética, estaban acostumbrados a ir a la sinagoga, de escuchar las pláticas de los rabinos y las discusiones teológicas que ellos tenían, pero hacía mucho tiempo que no escuchaban un "así dice Dios". Así siempre comenzaban los profetas.
¿Recuerdas cuando hemos empezado el estudio? ¿Qué es lo que has hecho? Transmitir lo que yo te he dicho. Los profetas daban su mensaje, daban su opinión. ¿Cómo comenzaban los profetas? Así dice el Señor. Por tanto, una pregunta. ¿Era Jesús un profeta normal? No, ¿verdad? No era alguien que hablaba de Dios. Era Dios mismo. Jesús trajo la esencia, la vida, el poder de Dios. No solamente el mensaje. Pero de todos, estos son los que estaban más cerca. Porque al menos entendían que tenía un mensaje de parte de Dios. Por tanto, cambiar no les sería tan complicado. ¿Qué es más fácil? ¿Temer a alguien porque tu conciencia te acusa? ¿Te traiciona? Número 2, tener a Dios para que satisfaga tus deseos. O número 3, ver algo de la esencia de Dios. Te han pedido un resumen y no lo has hecho a la perfección, pero algo de verdad en lo que has dicho está ahí. Es un profeta, es mucho más que un profeta. Porque no solamente me habla de parte de Dios, sino que Él es Dios mismo. Y veo su poder, y veo su esencia, y veo la vida de Dios. ¿Qué sería más fácil para estar más cerca de Dios? Lo último. Lo último. Lo último. Lo último. Eso le dice, Voy a terminar con que esto. ha visto al Padre, me ha visto a mí. ¿El qué, perdón, Pedro? Que dice Jesús, el que ha visto al Padre, me ha visto a mí. Sí, sí, Así. así es. Y Así, dice, tanto tiempo con vosotros y Sí. no me habéis reconocido. así es, hermano. Así es. Así. Miren, yo voy a terminar con esto. No sé si me quedan 5 minutos, o sea que si luego alguien quiere comentar, pero yo con esto termino. Es importante estudiar. Me encantó la oración de Carmen, porque lo clavó. Asumamos ese conocimiento que nos lleve a una vida mejor, a una vida más correcta, a una vida más recta. Es importante, Damaris, saber de las cosas de Dios. Por ejemplo, lo que hace tu mamá es espectacular. Estudio y estudio y estudio y estudio y estudio. Pero a Dios hay una cosa que le importa más, que le importa incluso más, que tú tengas los dogmas correctos. A Dios le agrada, Isaías, no el que tiene los dogmas correctos. Tú puedes creer lo correcto, que si no haces lo correcto no te sirve de nada. Amén. Más que saber lo correcto, más que conocer lo correcto, es la vida que tenemos, Alfredo. Eso es lo que Dios valora. Yo me puedo saber la Biblia de pe a pa, decirte 213 versículos de memoria, hacerte un breve resumen de lo que va cada libro. ¿Y de qué le sirve eso a Dios si soy un completo sinvergüenza? Si aquí digo una cosa, pero mi vida es otra completamente distinta, ¿de qué le sirve a Dios? No le sirve de nada. Yo creo que prefiere que yo tenga ideas equivocadas, ideas erróneas, pero que mi vida esté conforme al Evangelio. Por eso qué triste pena para nosotros es que muchas personas que dicen no creer en Dios vivan más afinadas que nosotros. Y eso me hace pensar, ¿de qué me sirve entonces a mí esa supuesta comunión que digo tener con Él?
¿De qué me sirve a mí entonces leer tanto acerca de lo que digo es la palabra de Dios? Si llega alguien que dice no confiar en Él o no creer en Él, pero su vida muestra el Evangelio. ¿Qué estamos haciendo por los demás? ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Vino a vanagloriarse? ¿Por qué nació en un pesebre? ¿Por qué tuvo que trabajar 30 años de carpintero? ¿Por qué no pudo venir directamente como rey y no tener que sufrir y no tener que tener callos en las manos? ¿Lo hizo por él o lo hizo por nosotros? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Yo sé que me repito, pero es que quiero que a fuerza de repetirme, lo asumamos como una verdad. Lo asumamos como una verdad. ¿Qué le llena a Dios más? ¿Mi predicación de 40 minutos? ¿O si vivo en consonancia a lo que predico? ¿Qué le agrada más a Dios? ¿Los posts que pongo en Facebook? ¿O si vivo conforme a lo que publico? Amén. Y eso es infinitamente más difícil. Pero si tenemos el valor de hacerlo, aunque nos equivoquemos, yo creo que Dios va a estar orgulloso de nosotros. Y a eso les animo, hermanos. A que nos vaciemos cada día un poquito más de nosotros. Y nos llenemos un poquito más de Dios. Amén. Y cuando leamos los evangelios nos vamos a dar cuenta de que Él siempre estaba preocupado en los demás. ¿Podemos hacer todo por todos? Pero podemos hacer algo por alguien. Y podemos avanzar en ese cristianismo. Podemos reflejar el amor del Señor. Que cuando Él diga, tuve hambre, tuve sed, estaba desnudo en la cárcel, podamos decir, ay, es verdad, ahí estuve yo. Ahí estuve yo. Cada buena obra que tú haces, por pequeña que sea, lo estás haciendo para el Señor. Lo estás haciendo para el Señor. Pues te he dicho que no, que ya has hablado mucho hoy. Entonces cuando esté callado no me digas. Dime, papá. Y luego, si alguien quiere eso, que le mando. Dime, papá. No, que creo que ahí está el resumen Sí. de aquellas palabras de Jesús cuando Él nos dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es decir, ¿por qué digo esto? Y en consonancia a lo que el Señor dijo. Porque yo para mí por lo menos creo que hoy hay un exceso de creencia. Un exceso, repito, de creencia, pero una carencia de confianza. ¿Y por qué digo esto? Porque bueno, muchas veces, tal vez no lo digamos en ese sentido, pero presumimos demasiado de creer en Dios, Sí. de creer en Dios. Pero la esencia no está tanto en creer en Dios, sino en confiar en Dios. Porque yo algunas veces lo he dicho, el diablo cree más que nosotros. Porque la creencia del diablo es mucho más literal que la nuestra. Ahora, cuando yo, más que creer en Jesucristo, confío en Jesucristo, entonces es cuando pasa como le ocurrió a Nicodemo, ¿verdad? Con toda su reserva le dice, Señor, sabemos que tú vienes de parte de Dios, porque nadie puede hacer esas cosas. Y eso fue lo que le movió a él a arriesgarse como se arriesgó.
Y yo creo que de ahí depende también, digamos, nuestras actitudes. Muy bien. Pedro. El Señor dice en Juan Sí. que guarda su palabra Sí. y lo hace, es su discípulo. Ajá. Sí. Sí. Y la guarda Sí. y la pone por obra. Sí. Es su discípulo, lo dice él. Perfecto. Yo lo digo. Perfecto. Perfecto. Así es. Muy bien. Juani, Guadalupe, Ara, Namaris, Jorge, Isaías, Carmen, Gaby, Rebe, Rosa, Fredo. ¿Lo damos por terminado? ¿Sí? Sí. Pues que Dios les bendiga, hermanos. Gracias.